El universo de la inteligencia por Isauro Blanco, tercera edición, capítulo 2. La estructura de la inteligencia de J. P. Guilford. Después de varios años de investigación y búsqueda, se ha comprobado que la estructura de la inteligencia de Guilford proporciona un marco de referencia teórico que nos sirve como columna vertebral para generar un sistema de metodología que nos ayude a educarla. Sin embargo, ninguna teoría aislada puede aportar todos los elementos necesarios para lograr una educación integral. Por eso, proponemos un sistema ecléctico que utiliza la riqueza manifiesta en diferentes teorías, sistemas y enfoques. Además, el espíritu científico nos sugiere que debemos estar mentalmente abiertos a la verdad, que se encuentra presente en las diferencias. Para educar la inteligencia es necesario contar con un modelo que oriente las acciones y sirva como parámetro de la evaluación. Los modelos son paradigmas que explican la realidad y deben ser completos e integrales, a fin de que toda la realidad a la que se refieren pueda ser explicada. Existen modelos políticos como la democracia, la monarquía, la dictadura, modelos económicos como el capitalismo o el socialismo. Del mismo modo, hay varios modelos de inteligencia de los que podemos derivar procedimientos y guías de acción. Analizaremos el modelo de inteligencia de J. P. Guilford, sobre el que estará estructurada fundamentalmente la metodología a seguir. Guilford plantea que es necesario que un modelo intelectual debe considerar la información y la inteligencia para generar un paradigma que permita desarrollar el funcionamiento mental, pues la inteligencia no opera en lo abstracto, sino sobre datos. La primera consideración se refiere a la información. Contenidos de la información. Toda información tiene necesariamente un contenido específico que diferenciará la estructura intrínseca de los datos que posteriormente procesará la inteligencia. 1. Información figurativa. Es la información que captamos directamente en forma concreta y tangible, sin necesidad de interpretación o de codificación. Tiene puntos de partida sensoriales. Por ejemplo, al ver un semáforo, la información figurativa nos indica únicamente 3 luces de color, sin ninguna interpretación o significado. Los animales manejan este tipo de información, pues captan imágenes concretas, particulares, que les permite identificar formas, sonidos y olores específicos. Igualmente, el bebé se mantiene en este nivel de información antes de que llegue la posibilidad de la abstracción. Ese contenido de información predomina en los deportes, artes plásticas, cirugía, algunas áreas de la geografía, la tecnología y todos los conocimientos relacionados con el espacio. Cualquier deficiencia sensorial afecta notablemente el manejo de esta información que está siempre presente en todo aprendizaje. Aristóteles, 5 siglos antes de Cristo, lo afirmaba de este modo: todo conocimiento empieza por los sentidos. Por esta razón, la información figurativa es fundamental y normalmente es la primera que se desarrolla. En las etapas primitivas de la vida es la única que capta el ser humano. 2. Información simbólica. Los símbolos exigen una traducción o decodificación, pues llevan a otra realidad diferente a la que percibimos de manera directa. Normalmente sintetizan otros datos o informaciones que llevarían más tiempo o espacio. Esta sintetización obliga a abstraer en forma considerable, por lo que exige el ser humano haya evolucionado para poder captarla. Manejando el mismo ejemplo del semáforo, cada color tiene un símbolo específico. Muchos mensajes de tránsito, carretero y citadino requieren del manejo adecuado de la simbología. La información simbólica es predominante, aunque no única, en aritmética, matemáticas, música, química, física, arqueología y taquigrafía. 3. Información semántica. Se refiere al significado que percibimos de una información.
Guilford sugiere algunos detalles para afinar la comprensión de este concepto. La captación de elementos esenciales de una información proporciona el significado denotativo. La contribución de características que enriquecen una información se conoce como significado connotativo. Gran parte de la semántica está íntimamente conectada con los aspectos verbales, aunque existen muchos datos conductuales que implican contenidos semánticos. Esta información es predominante en las áreas del lenguaje, ciencias sociales, filosofía, historia, literatura y afecta notablemente todos los procesos de comunicación. Productos de la información. En el modelo intelectual de J. P. Guilford, los productos se refieren a la estructura de la información. Son formas de construcción mental. Hay 6 diferentes tipos de productos que tienen una graduación en la complejidad del aprendizaje y manejo. 1. Unidades. Es el producto básico de la información. Es el único producto que manejan los niños, pues es muy concreto y no requiere de abstracción o interpretación. La captación de unidades depende de los sentidos. Las personas que tienen dificultad con el manejo de las unidades pierden detalles relevantes y no perciben elementos individuales importantes. 2. Clases. En la agrupación de unidades en una categoría por tener uno o más atributos en común. La clasificación es fundamental para la organización de la información. Las clases implican la captación de las esencias de objetos múltiples por encima de características accidentales. Las personas que tienen dificultad para clasificar se sienten abrumadas cuando los datos son abundantes, pues no son capaces de crear bloques lógicos de información. Este es el caso de quienes no pueden elaborar resúmenes o apuntes. El manejo adecuado de las clases suele advertirse en el orden mental y frecuentemente en el orden externo, pues origina clasificaciones de ideas y objetos. 3. Relaciones. Son las diferentes conexiones que elaboramos entre unidades pertenecientes a distintas clases. Las relaciones pueden ser de diferentes tipos y exigen mayor capacidad de abstracción. Las dificultades en la construcción de relaciones se advierten en el pensamiento literal y en la incapacidad para abstraer. Las personas que necesitan generar diagnósticos de cualquier tipo requieren de un alto manejo de relaciones, pues deben encontrar el hilo invisible que conecta los diferentes síntomas aparentemente separados entre sí. Los médicos, psicólogos, maestros, mecánicos, padres de familia, directivos y cualquier actividad que exija la capacidad de diagnosticar para entender efectivamente un problema requiere de este producto. 4. Sistemas. La conexión de las relaciones forma un sistema, donde todas las unidades funcionan como un todo integrado. Es un producto más complejo que los anteriores. Generalmente, un sistema implica un orden o secuencia de unidades. El lenguaje es, por ejemplo, un sistema semántico. La aritmética es un sistema simbólico. Las deficiencias en el manejo de los sistemas se advierten en la dificultad para procesar bloques completos o secuencias de información. Muchas personas pueden encontrar imposible la captación de un todo donde las partes encuentren significado. Para ejemplificar lo anterior, podemos decir que una célula es la unidad, un tejido es una clase, un órgano es una relación y un sistema orgánico es un sistema. Otro ejemplo, un reloj mecánico totalmente desarmado está en unidades. Cuando hacemos diferentes agrupamientos de partes iguales, tornillos, tuercas, engranes, etc., formamos clases. En el momento en que unimos un tornillo con una tuerca, un engrane con otro, establecemos relaciones. El reloj nuevamente armado y funcionando es un sistema.
La enseñanza frecuentemente ha carecido de un manejo sistémico al no favorecer actividades interdisciplinarias y hacer exámenes parciales sin permitir que el alumno logre un cuerpo de conocimientos. A nivel universitario es válido el examen profesional que promueve una integración de los conocimientos adquiridos en varios semestres con diferentes asignaturas, los cuales de otro modo quedarían desconectados y sin un marco de referencia que les diera coherencia y consistencia. Sin embargo, una práctica equivalente sería recomendable en otros niveles educativos para no atomizar la enseñanza, como se está haciendo en muchos lugares, perdiendo el efecto de aprendizaje, que solo se logra cuando se elabora un verdadero cuerpo de conocimientos. El dominio de sistemas es fundamental para lograr un verdadero aprendizaje, pues los datos aislados y desconectados no se pueden considerar como un conocimiento real. Los datos son la materia prima para que se llegue al conocimiento. 5. Transformaciones. Son los cambios que mejoran un sistema y que implica un dominio de éste para efectuar las modificaciones que generarán a su vez un nuevo elemento. Así como el adecuado manejo de un sistema se aprecia en un examen profesional que sintetiza, organiza y cohesiona las unidades de la información en un cuerpo de conocimientos. El equivalente a las transformaciones en el área académica es la elaboración de tesis que propone nuevos enfoques y aportaciones personales a la información recibida. Las transformaciones obligan a producir nuevos elementos a partir de los datos recibidos. Este producto es indispensable para el avance de la cultura. Generalmente, la toma de decisiones es una transformación, pues tiende a generar una situación nueva y diferente. 6. Implicaciones. Se refieren a la previsión de las consecuencias y secuelas que se derivan de las transformaciones elaboradas. Este producto se orienta hacia el futuro de las acciones generadas sobre la información, fundamentadas en la lógica. Cuando se habla de implicaciones, se habla también de pensamiento lógico. El procedimiento contaminado de las implicaciones es la suposición, que suele ser uno de los principales enemigos del razonamiento. Todas las decisiones deberían considerar las consecuencias y derivaciones, sobre todo si están implícitas, para que un cambio aparentemente beneficioso en un principio no se convierta en un problema en el segundo tiempo. A principios del siglo XX, la tecnología occidental transformó los sistemas de producción, apoyándose en los avances científicos y en el empleo de nuevos combustibles. Inicialmente, las modificaciones generaron una producción masiva, efectiva, rápida, y abrió las puertas de la industrialización de la que todos hemos sido beneficiados. Sin embargo, la tecnología no consideró las implicaciones de tales avances y sus efectos secundarios, que eran lógicos. El resultado secundario negativo fue el rompimiento del equilibrio ecológico que ahora estamos tratando de reinstalar. Los productos de información son graduales. Las unidades son el producto elemental a partir del cual se estructura toda la información. Las clases requieren de mayor abstracción y son más complejas que las unidades, hasta llegar al producto más complicado, que es la implicación y que se refiere al futuro, a lo que todavía no existe, pero que está implícito en la actualidad. Una vez que hemos analizado la información en sus modalidades de contenidos y productos, completaremos el análisis del modelo intelectual con los procesos, que se refieren a la intervención de la inteligencia sobre los contenidos y productos de la información. Procesos intelectuales. Los procesos intelectuales manejan la información en un flujo secuencial que es interdependiente. Cada paso condiciona la calidad de ejecución del siguiente. Primero, captación de la información.
Este primer paso se refiere a la forma en que se tiene el primer contacto con la información que va a ser procesada. Generalmente la captación depende de la entrada sensorial. Por esta razón se debe enfatizar la educación de los sentidos para que capten la información en forma completa, sin distorsión y sin desviaciones. Gran parte de los problemas que se atribuían a la dislexia eran, en general, dificultades o deficiencias en la captación de datos que ya llegaban distorsionados al cerebro. Entre las habilidades de captación es indispensable enfatizar el papel que juega la captación visual de la información, porque cerca del 80% de los datos que forman el aprendizaje fundamental entra por esta vía. Muchos cambios o inversiones de letras, escritura en espejo, problemas de lectura, se originan en una deficiente captación visual de la información. Por otro lado, muchos problemas de lenguaje tienen su causa en una captación auditiva deficiente. Las personas con especial dificultad o lentitud en el proceso de captación manifiestan lentitud en el seguimiento de instrucciones y por ello requieren de varias repeticiones. Suelen afectar negativamente su autoestima y gran parte de los procesos subsecuentes reciben el efecto negativo de una entrada de información disminuida. Quienes presentan captación rápida o profunda suelen tener impaciencia ante las personas con problemas en captación. Esta característica deben tomarla en consideración los maestros, los padres de familia o todos aquellos que dirigen personas y que tienen rapidez de captación, pues presionan excesivamente a los demás o los catalogan y tratan como ineptos o torpes. Segundo, memoria de la información. Después de que se capta la información, esta fluye a un banco de datos que se llama memoria. Su capacidad de almacenamiento es prácticamente ilimitada, no así la posibilidad de recordarla. Gran parte del adecuado manejo de la memoria depende de la clasificación que hagamos durante la captación y de las asociaciones o relaciones que somos capaces de establecer. Nuestra memoria podría equipararse a una biblioteca gigantesca a la que diariamente arriban nuevos volúmenes para archivar. Si el bibliotecario coloca al azar los libros, conforme aumente la cantidad, será más difícil encontrar alguno que seguramente está en ese ámbito, pero no es posible localizar. Es fundamental la clasificación y la asociación para el manejo de este enorme banco de datos. La memoria se relaciona directamente con la atención y la concentración, y cada vez que ejercitamos la memoria, éstas se incrementan. Ciertamente no podemos identificar la atención con la memoria, pues existen otros factores que condicionan el adecuado funcionamiento de cada uno de estos procesos, pero su íntima relación las une frecuentemente en su ejercitación o en su deterioro. Con referencia al aprendizaje, encontramos dos tipos de memoria que lo afectan directamente, la visual y la auditiva. Cada persona tiene preferencia o facilidad por alguna de ellas. Si la memoria visual es alta, la atención a los detalles visuales también lo será. Se apreciará facilidad para la escritura, la ortografía, los recuerdos figurativos, como caras de las personas, localización, formas de vestir. En cambio, una buena memoria auditiva favorece la atención a lo que escuchamos y predispone al aprendizaje del canto y la facilidad para otros idiomas. La memoria es uno de los procesos más vulnerables ante los factores emocionales. La información captada en un estado emocional requiere que se evoque en un estado emocional equivalente. Por ello, muchas personas bajo tensión olvidan datos previamente aprendidos y bien registrados en un estado de relativa tranquilidad. Grandes civilizaciones antiguas nos han enseñado que el aprendizaje sin tensión es la clave para la aceleración del conocimiento e insisten en el relajamiento consciente como uno de los ingredientes del aprendizaje.
Corrientes como el de Superlearning han utilizado dichas herramientas y métodos para el aprendizaje acelerado de idiomas, donde la memoria es relevante. Las personas con un proceso de memoria deficiente suelen olvidar datos, manifiestan distracción y dificultad para relacionar información visual o auditiva. En cambio, quienes han desarrollado este proceso tienen memoria fotográfica, sea visual o auditiva. Tienen éxito académico porque gran parte de los programas escolares exige un alto nivel de memoria. Ciertamente, en los adultos, la memoria no suele ser la herramienta principal del éxito profesional. Es indispensable que las escuelas enfocadas hacia el futuro y no al pasado desarrollen la memoria hasta donde es necesario, pero no la coloquen en una posición predominante y protagónica, porque estarán sembrando la semilla del fracaso. Tercero, evaluación de la información. Cuando la realidad nos plantea retos, dificultades, problemas o interrogantes, se requiere que nuestra inteligencia evalúe la información que acumulamos durante nuestras experiencias para seleccionar los mejores datos disponibles y responder a las preguntas actuales del medio ambiente. Los sinónimos de la evaluación son análisis de problemas, toma de decisiones, manejo de la ambigüedad, juicio crítico, criterio. Con base en estos sinónimos podemos comprender la trascendencia que tiene el desarrollo de este proceso en el funcionamiento general de una persona hacia la verdadera adultez. El gran énfasis colocado en la memoria durante tantos años y con tanta intensidad formó generaciones ávidas de recetas, fórmulas y procedimientos hechos. A fin de cuentas, generaciones adictas a la seguridad, incapaces de abrir brechas intelectuales y nuevos caminos de conocimiento, gente dependiente, sin brújula y sin destino. No buscan, solo huyen. La mayor parte de los problemas que enfrentamos los adultos exige enormes dosis de sabiduría para discriminar, elegir y decidir. En una palabra, evaluación. Y a nuestros niños y adolescentes los dejamos encadenados al cordón umbilical de la memorización, el formulismo y la receta. Es indispensable entender que el desarrollo de la inteligencia se incrementa en el reto, la dificultad y la ambigüedad. La claridad no propicia pensamiento, la facilidad castra la mente. Lógicamente no hablamos de la confusión ni de la improvisación, sino de una metodología que gradualmente estimule la inteligencia, como el ejercicio físico y el gimnasio desarrolla la musculatura. No es la vida sedentaria, segura, estática, la que propicia una buena condición física. Del mismo modo, un aprendizaje que no estimula la evaluación no desarrolla pensamiento. Muchos profesores consideraron que su misión consistía en evitar la duda en sus alumnos. Tenían que dejar todo perfectamente claro. Su papel principal era el digerir los conocimientos por y para sus discípulos, y por esta razón les dictaban apuntes, les proporcionaban cuestionarios digeridos, con el consecuente aplauso del grupo. Esta actitud generaba una incapacitación para evaluar esencias, realizar procesos activos y no solo receptivos. Una terrible sobreprotección que anulaba los talentos y capacidades latentes en los alumnos. El desarrollo de la evaluación implica una aventura por el conocimiento, el riesgo de descubrir y la alegría de encontrar autónomamente respuestas. La enseñanza a la evaluación será quizá uno de los acentos prioritarios en la educación que mira hacia el próximo ciclo. El mundo necesita gente libre en el ámbito intelectual. Los dependientes serán una de las especies débiles que en la selección natural tenderá a desaparecer frente al embate de una nueva era, la era de la información. Las personas con buen desarrollo de la evaluación
Tienen habilidades para analizar problemas y tomar decisiones. Tienen rapidez para detectar elementos claves en una nebulosa de datos. Jerarquizan y establecen prioridades. Se enfrentan a la confusión para transformarla activamente en claridad. La evaluación, entonces, se convierte en la llave con la que se pueden abrir las puertas del misterio. Muchos adolescentes con tendencias delictivas frecuentemente tienen deficiente evaluación en el área conductual, pues su impulsividad bloquea el funcionamiento de su juicio crítico, que seleccionaría a una mejor alternativa de respuesta ante situaciones nuevas o difíciles. Asimismo, los alumnos considerados como de lento aprendizaje tienen lentitud en la evaluación, tardan excesivamente en encontrar la respuesta a los retos que enfrentan. Los problemas para tomar decisiones en cualquier área de la vida normalmente anuncian dificultades en la evaluación. Cuarto, producción convergente, es decir, solución de problemas. La captación, la memoria y la evaluación son procesos que se realizan al interior de la mente y presentan su efecto directo en la solución de problemas. Guilford la llamó producción convergente porque el resultado es previamente conocido y es uno solo. Gran parte del trabajo académico se centra en la producción convergente. Los alumnos deben aprender los mismos datos y llegar a resultados iguales. Este proceso depende de la calidad de las operaciones anteriores, aunque implica una nueva acción intelectual como aterrizaje de los procesos previamente elaborados. La solución de problemas tiene mucha importancia en nuestra cultura, centrada en los resultados, y conviene incrementarla para formar personas que realicen objetivos concretos. Las personas con un alto perfil de solución de problemas son realistas, concéntricas, activas y con gran capacidad de realización. Si la evaluación es baja, tienden al activismo y a la falta de planeación. Aprenden haciendo, no viendo ni escuchando. Quinto, producción divergente, es decir, creatividad. Otras de las formas de producción es la creatividad. Esta operación suele ser muy poco estimulada durante el periodo escolar. Hemos observado que mientras más pequeños son los alumnos, se aprecia mayor nivel de creatividad y decrece con la edad por la escasa ejercitación y espacio para su desarrollo. No solo debe identificarse la creatividad con la producción artística, sino también con la solución creativa de problemas. Frecuentemente, las personas con poca creatividad cierran su horizonte de alternativas ante un problema. Generan muy pocas opciones de solución, quedándose con una o dos posibilidades de respuesta. Si éstas se cierran, no saben qué hacer. Esta producción será en el futuro próximo una de las herramientas intelectuales más favorecidas en el mundo del trabajo por la necesidad de generar alternativas de soluciones ante retos cada vez más variados y profundos. Las personas con altas habilidades de producción divergente son inquietas, poco convencionales. Si la evaluación es baja, pueden salirse de los estándares establecidos y llegar a ser exóticas. Las personas creativas son renuentes a las rutinas y a la formación de hábitos. Pretenden abrir caminos en cuanto a procedimientos y metodologías. Habilidades intelectuales. El modelo de J. P. Guilford ofrece muchas posibilidades de aplicación en el campo educativo y profesional. Una habilidad intelectual está formada por un proceso mental, un contenido de información y un producto de información. En la estructura de la inteligencia, Guilford planteaba que las habilidades intelectuales condicionaban las diferentes funciones del ser humano. Es notable para todos que la función que realiza un ingeniero civil es diferente a la de un literato o un pedagogo.
Por lo mismo, cada uno de ellos debe desarrollar habilidades intelectuales diferentes para desempeñar con éxito tales funciones. De la misma manera, las diferentes asignaturas académicas en el aprendizaje fundamental exigen habilidades intelectuales específicas. Este enfoque propone soluciones más centradas en las causas que en los efectos. Por ejemplo, si un alumno presenta dificultad en matemáticas, la función, se debe fortalecer la estimulación de las habilidades intelectuales que condicionan el aprendizaje de esa materia. Gran parte del problema en el aprendizaje radica en entender masivamente los efectos de las deficiencias, en lugar de corregir las causas. En el mundo adulto, muchas de las actividades profesionales o laborales no deben ser directamente sujetas a capacitación, sino que deben buscarse las subhabilidades que condicionan las actividades para que se tenga éxito y la capacitación sea económica en tiempo y esfuerzo. A continuación analizaremos las habilidades intelectuales más importantes que repercuten en el aprendizaje fundamental. Habilidades intelectuales derivadas de la captación de la información. 1. Captación de unidades figurativas, CUF. Esta habilidad se puede describir como integración visual y condiciona el adecuado aprendizaje de la lectura mecánica o lectura básica. La entrada visual de la información condiciona la mayor parte del aprendizaje académico y por lo tanto debe atenderse en forma intensa y profunda para no comprometer el principal recurso de captación de información. Gran parte de los problemas de lectura y escritura dependen de esta habilidad. Dedicaremos un capítulo completo al desarrollo de la visión por la trascendencia que tiene, así como ejercicios básicos para remediar o enriquecer la integración visual. 2. Captación de clases figurativas. Habilidad para la clasificación. Condiciona la lectura básica y la conceptualización. Esta herramienta intelectual es la que capta esencias y características comunes en elementos unitarios. Para lograr una clasificación adecuada se requiere de un proceso de abstracción que elimine las características concretas, particulares e individuales y logre la detección de una serie que agrupa a varios elementos bajo un mismo nombre. Esta es una de las habilidades que deben desarrollarse sobre todo en las primeras etapas del aprendizaje y proponerles a los niños juegos de clasificación con base en colores, formas, tamaños y otros criterios. Es conveniente enseñar y pedir que los hijos ordenen roperos, alacenas y jugueteros para que capten la característica esencial por la que deben colocarse en un lugar específico las unidades o elementos que se pretende ordenar. La organización y el orden externo es básicamente figurativo. Tiende a formar la organización y el orden mental que proporciona una mejor evocación de datos. El orden, pues, no es solo un mero factor estético, sino un requisito de aprendizaje general. Una sugerencia muy útil para mejorar la habilidad de clasificación y conceptualización consiste en explicar a las personas el porqué y para qué de las órdenes o instrucciones que se les proporcionan. Las personas con autoridad deberían inducir las razones o justificaciones de las conductas para no formar gente sumisa. La explicación de la razón de ser de una conducta lleva necesariamente a formar conceptos. Las habilidades de clasificación son necesarias para enfrentar grandes volúmenes de información y procesarlos con éxito mediante la formación de bloques lógicos. Las personas con deficiencias en la conceptualización y clasificación suelen perderse en detalles irrelevantes y en datos anecdóticos o esporádicos. La dificultad para captar esencias genera mucha inseguridad y dependencia de otras personas que puedan transmitir aquellos elementos centrales de la información. 3. Captación de relaciones figurativas. Es la habilidad para la orientación espacial. El manejo de los conceptos espaciales, izquierda, derecha, arriba, abajo, etc., es fundamental para el aprendizaje de la escritura, la lectura y la aritmética, sobre todo en las primeras etapas del aprendizaje formal.
La orientación espacial debe realizarse en forma concreta, en relación con el propio cuerpo, antes de aprender la orientación relativa, con referencia a otros objetos que hacen variar la lateralidad. Muchos casos de cambio de letras o números se reducirían si se desarrollara esta habilidad intelectual. Es conveniente promover actividades de movimiento donde las instrucciones incluyan la orientación espacial. Los padres no deberían señalar frecuentemente la ubicación espacial de los objetos cuando dan instrucciones, sino proporcionarlas verbalmente para que el niño desarrolle esta habilidad. 4. Captación de sistemas figurativos. Habilidad de captar sistemas espaciales. Esta herramienta intelectual es requisito para comprender las matemáticas. Es conveniente incrementar, sobre todo en la infancia, juegos espaciales, por ejemplo, deportes, para educar al cerebro a captar en forma concreta la integración de las leyes de la inercia y la gravedad y el cálculo derivado de tal integración. Cuando un niño juega a arrojar y recibir la pelota, su mente debe realizar complicados procesos de cálculo matemático para colocarse en el punto preciso donde deberá recibir un lanzamiento de pelota. Este simple acto implica funciones mentales elevadas que forman caminos para que la información abstracta matemática pueda ser elaborada. 5. Captación de transformaciones figurativas. Habilidad para captar cambios en los sistemas espaciales junto con la herramienta mental anterior. Esta condiciona el aprendizaje de las matemáticas. Ambas educan a los ojos de la mente para ver elementos espaciales en relación con un punto de referencia o integrados en un sistema, considerando que un solo cambio genera cambios en todo el sistema, pues las unidades son interdependientes. Esta habilidad se puede incrementar con la elaboración de tangramas, visualizaciones espaciales y rompecabezas múltiples. Por ejemplo, 3 en línea, en tercera dimensión o gato. Normalmente los ejercicios para esta habilidad suelen ser difíciles para la mayoría de las personas que tienen problemas con la visualización. Cuando el CTF es de nivel alto, se aprecia inclinación a la arquitectura, al cálculo, al diseño de interiores y a la imaginación centrada en el espacio. Psicológicamente, estas personas suelen ser flexibles porque pueden ver la realidad desde diferentes perspectivas y pueden imaginar los cambios. 6. Captación de relaciones simbólicas. Es la habilidad para establecer relaciones abstractas. Muchas personas tienen dificultad para entender explicaciones teóricas que son muy frecuentes a partir de la enseñanza media superior. Algunas experimentan verdaderos sufrimientos para proponer definiciones y prefieren utilizar ejemplos o elementos concretos. Esta imposibilidad para manejar relaciones abstractas afecta negativamente el aprendizaje de las teorías en las ciencias experimentales, bloquea la filosofía y todas las asignaturas y temas de corte abstracto. Para estimular esta habilidad debe propiciarse una atmósfera de relajamiento, pues la tensión bloquea el adecuado establecimiento de relaciones. Los rompecabezas de dificultad graduable y los trióminos, que es semejante al dominó pero de 3 vías, son juegos útiles para incrementar esta herramienta intelectual. Se recomienda no aceptar respuestas mecánicas ni gratuitas a fin de elevar la capacidad de abstracción. 7. Captación de sistemas simbólicos. Esta habilidad condiciona directamente a la aritmética, que ha sido tradicionalmente un área de dificultades y fracasos. Es como un pantano, mientras más se mueven, más se hunden. Esta habilidad consiste en el manejo de las 4 operaciones fundamentales. Parece dramático que, siendo el núcleo del programa, en 6 años de primaria los alumnos no logren dominar esta habilidad. Normalmente, la falta de esta habilidad inicia el viacrucis académico que continúa hasta la enseñanza media, pues la aritmética es la base para las matemáticas, álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, probabilidad y estadística. Si un alumno no maneja las mecanizaciones aritméticas, difícilmente llegará a la solución de problemas lógico-matemáticos. Sobre todo en primaria, se sugiere mayor énfasis en métodos de enseñanza concreta de la aritmética.
Abaco, sistema Quiznight, material Montessori. Realización de cálculo mental progresivo, utilización de programas de computación. La computadora es un excelente tutor aritmético porque no insulta, no se enoja o no hace caras, no se impacienta y repite cuantas veces sea necesario. La mayoría de los problemas en aritmética se deben a la falta de una sólida cimentación de la enseñanza concreta y un salto prematuro a la enseñanza abstracta de la aritmética. Quizá el primer encuentro con la abstracción es el manejo de los símbolos numéricos, que son un reto muy complejo para la inteligencia infantil. Cuando la metodología respeta la naturaleza humana, la abstracción se asimila con gran facilidad y con enormes alcances. 8. Captación de unidades semánticas. El vocabulario o unidades semánticas condiciona en forma determinante la lectura y todo el lenguaje. Muchas personas que tienen un vocabulario deficiente manifiestan mucha dificultad para entender explicaciones, pues carecen de los elementos básicos del lenguaje, que son las palabras. También experimentan imposibilidad para la lectura de comprensión, lo cual obstaculiza cualquier forma de investigación o consulta bibliográfica y rechazo a la lectura, independientemente de que el tema pueda ser interesante. Es notable la pobreza de vocabulario que se aprecia en los adolescentes y que, en cierta manera, explica la escasa afición a la lectura reforzada por la abrumadora cantidad de información figurativa transmitida por la televisión y por revistas con muy deficiente vocabulario. Es triste detectar que en la lectura las personas no investiguen el significado de las palabras desconocidas. Por el contrario, simplemente las ignoran como si no existieran. Curiosamente, con las palabras que supuestamente entienden, les dan un significado que muy poco tiene que ver con el original. Esta es una de las habilidades más trascendentales en el aprendizaje y que deberían atenderse con intensidad en todos los niveles académicos y en la vida adulta. Se sugiere utilizar palabras nuevas en la conversación, realizar lecturas en voz alta y preguntar sinónimos o antónimos, visitar lugares nuevos de interés cultural, fijar tiempos para la lectura. Asimismo, los maestros deberían impulsar constantemente el incremento de vocabulario en todas las clases y no suponer la comprensión. 9. Captación de relaciones semánticas. Esta habilidad se refiere a la lectura de comprensión. Una vez que se conocen las unidades semánticas, necesitamos dominar las relaciones entre ellas para lograr la comprensión de ideas básicas en un texto. Esta herramienta intelectual forma parte del trío que condiciona el razonamiento verbal y que está en la base de todos los aprendizajes, pues todo tipo de información debe transmitirse y procesarse mediante un lenguaje. Los educadores deben enfatizar más la atención al desarrollo del lenguaje porque afecta las raíces del aprendizaje total. Los síntomas más frecuentes de la deficiencia en esta habilidad son dificultad para entender textos, lecturas o exposiciones orales, sobre todo si tienen cierto grado de abstracción, que no sean descripciones concretas. Evasión a la lectura aduciendo disgusto o cansancio. Si las personas tienen autodisciplina, pueden leer varias veces un texto y no entenderlo, generando ideas erróneas de incapacidad intelectual, torpeza mental, etc. Para estimular esta habilidad se recomienda hacer paráfrasis del texto leído, preferentemente con la ayuda de otra persona que tenga la habilidad de comprensión de lectura. Es muy importante efectuar ejercicios de analogías que ayudan mucho a encontrar el hilo invisible de la relación entre parejas de conceptos. 10. Captación de sistemas semánticos. La habilidad para seguir instrucciones y entender información verbal extensa, sea oral o escrita, es quizá la habilidad más trascendente de todos desde tercer año de primaria hasta el último año de universidad.
pues todo tipo de información depende de esta herramienta intelectual. Hay dos situaciones de ejecución básica en el mundo académico que requieren de esta habilidad y que bastarían para justificar el desarrollo sistemático de la captación de sistemas semánticos. A. Muchos alumnos equivocan la elaboración de exámenes no por desconocer las respuestas correctas, sino por la incapacidad de seguir instrucciones. B. La mayoría de las explicaciones que se proporcionan en las clases se basa en la capacidad para entender información extensa. Los mismos textos académicos exigen necesariamente un alto nivel de esta herramienta intelectual y originan la tendencia a ser autodidactas, que es uno de los destinos de la educación académica formal, pues genera personas que son capaces de seguir aprendiendo cuando trasciendan los muros de las escuelas y forman individuos autónomos con mentes verdaderamente libres. En los adultos se aprecia una deficiente captación de sistemas semánticos cuando son incapaces de seguir manuales de procedimientos, órdenes escritas u orales, secuencias de instrucciones y leer instructivos. Esta habilidad es una de las que más puede ahorrar dinero y tiempo en las empresas, pues se cometen muchísimos errores por no saber seguir la información verbal extensa. Frecuentemente catalogamos este problema como falta de atención, falta de responsabilidad, impulsividad, torpeza intelectual o lentitud mental. Los alumnos con bajo nivel de esta habilidad requieren permanentemente ayuda en la traducción de cualquier mensaje verbal al propio esquema de comprensión semántica, que es muy reducido y rígido. Son incapaces de enfrentarse exitosamente a los contenidos académicos porque el vehículo de las ideas son las palabras presentadas en un sistema. Al no dominar el vehículo, el contenido se pierde. La dificultad para seguir instrucciones e información verbal extensa tiene elementos emocionales que afectan positiva o negativamente su funcionamiento. Una baja autoestima suele minar de manera considerable la captación de información, pues internamente existen bloqueos de temor que desvían la atención hacia la autoprotección, dejando un mínimo de energía disponible para captar el mensaje. Estas tres últimas habilidades forman el conjunto del razonamiento verbal que tanto evalúan las pruebas de ingreso a universidades en gran parte del mundo. Además, los dos pilares del aprendizaje lo constituyen el razonamiento verbal y el razonamiento matemático, aunque el primero tiene mayor jerarquía por su repercusión y alcance, dado que todos los contenidos de aprendizaje lo exigen. Ahora que existen tantos implementos de hogar que se arman en casa, la habilidad para seguir instrucciones es cada vez más necesaria. Muchas personas en estas situaciones parece que siguen el lema de cuando todo lo demás falle, consulte las instrucciones. Algunas formas de estimulación de esta habilidad son los juegos de estrategia como el ajedrez, damas chinas o españolas, Pente y cualquier otro juego comercial que no dependa del azar. Aplicación de recetas de cocina, ejecución de experimentos de química o física, armar modelos a escala, parafrasear lecturas. Es muy importante proteger la autoestima de las personas que reciben instrucciones para que toda su energía se canalice a escuchar y seguir las órdenes. No conviene elaborar preguntas abiertas como ¿entendiste? ¿Quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Porque normalmente tienden más a proteger su ego amenazado que a resolver el reto intelectual presentado. Se sugiere más bien pedir una repetición del elemento mal asimilado de las instrucciones y no agredir verbalmente la inteligencia de la persona. Habilidades intelectuales derivadas de la memoria de la información. 1. La memoria de unidades figurativas, MUF. Se refiere a la memoria de detalles y condiciona la lectura y la atención, tanto visual como auditiva. No se debe enfatizar la memoria como acumulación irracional de datos, sino como el banco de información de la que obtenemos la respuesta a las preguntas o retos de la vida.
La atención a los detalles relevantes de la información generalmente hace el cambio entre el acierto y el error. Se relaciona directamente la atención con la memoria porque ésta no funciona sin la concentración necesaria. En ambientes poco cuidadosos de los detalles, la calidad en la ejecución se sacrifica considerablemente, con la consecuente degradación de los resultados. Es indispensable imprimir a la educación un mayor enfoque a la formación de la atención con metodologías y no solo con órdenes. Algunas formas de estimulación son todos los juegos de memoria y concentración, el baile formal, en cualquiera de sus modalidades, juego de maratón. 2 y 3. Memoria de unidades simbólicas captadas visualmente, MUS, y memoria de sistemas simbólicos captados visualmente, MSS. Atención visual y secuencia visual de la información. Una de las quejas más frecuentes en las escuelas es que los alumnos no saben poner atención, que la concentración es baja, frecuentemente reciben castigo o regaño por esta situación. Pero si la causa no es conductual, y no lo es en la mayoría de los casos, será imposible ordenar poner atención. Es más una habilidad que una actitud, sin negar que existan casos de falta de autodisciplina y que generan escasa concentración, pero en todos los casos primero deberíamos garantizar que las personas tienen la habilidad antes de pedir motivación o disciplina. La atención visual depende de que existan las habilidades visuales fundamentales, de forma que el cansancio o la excesiva dificultad no generen distracciones como una forma de descanso o pequeños recreos concedidos por la atención que origina un trabajo eminentemente visual. En los casos en los que se detecten inhabilidades visuales, será necesario acudir al capítulo donde se presentan los métodos para incrementar las habilidades visuales que repercuten en el aprendizaje. También afectará la atención visual al estilo de aprendizaje predominante en cada persona, los estilos auditivos y sobre todo kinestésicos, es decir, los centrados en el movimiento o en la emotividad. Suelen presentar serias dificultades para asimilar materiales o asignaturas eminentemente visuales. Por lo tanto, presentan frecuentes o intensos casos de concentración deficiente. Igualmente, un capítulo de este libro estará dedicado a los estilos de aprendizaje y a las metodologías diferenciales. Tratamos en conjunto estas dos habilidades porque están íntimamente unidas en su funcionamiento. La diferencia entre ellas radica en que la primera se refiere a estímulos individuales, a veces aislados. En cambio, la segunda maneja información sistemática, secuencial, dentro de un orden que no puede ser decodificada si se captan por separado los diferentes elementos que integran un todo informativo. Algunas formas de estimulación en el hogar son juego de memoria, aplicar recetas de cocina, repetir figuras o patrones de memoria, algunos juegos comerciales como Simón o el fabuloso Fred, escribir a máquina, juego de cartas, baile formal en todas sus modalidades. 4 y 5. Memoria de unidades simbólicas captadas en forma auditiva, MUS, y memoria de sistemas simbólicos captados en forma auditiva. Habilidades de atención auditiva y secuencia auditiva de la información. Estas dos habilidades tienen las mismas características que las visuales. Cambia solo el ingreso sensorial de la información. Otra diferencia es que suelen presentar mayor dificultad para la memoria, porque en la atención visual es posible, en muchos casos, verificar varias veces la información, pero en la atención auditiva y sobre todo en la secuencia auditiva de la información no es posible frecuentemente verificar o recibir una repetición de la información. Por esa misma razón, las personas se tensionan más cuando escuchan información para memorizar y esta misma tensión bloquea la posibilidad de una mejor atención y secuencia. Estas habilidades se pueden desarrollar con juegos de memoria,
como ajedrez, lecciones formales de música, teatro, aprendizaje de idiomas, empleo del metrónomo para la memorización, repetición de cuentos, poesías e historias que exijan secuencia. 6. Memoria de implicaciones simbólicas, MIS. Esta habilidad condiciona el aprendizaje de la computación porque se requiere llevar una lógica completa a fin de poder dialogar con una computadora. Es pertinente que esta habilidad entre en el bloque de las fundamentales porque la familiaridad con las computadoras es una exigencia de esta época caracterizada por la información masiva y frecuentemente abrumadora. Todos los alumnos deberían tener la posibilidad de acceso a una computadora como herramienta fundamental para el aprendizaje. Sin embargo, sin una lógica simbólica, la computadora suele desesperar a las personas que se sientan a trabajar en una máquina con base en ensayo-error asistemático. Se requiere de la memoria porque todas las computadoras tienen códigos ordenados, sistematizados de trabajo y evocación de la información, y es indispensable recordarlos para obtener de estas maravillosas máquinas el resultado deseado. Algunas sugerencias de estimulación son juegos de memoria lógica, aprendizaje del logo, ajedrez y todos los juegos de estrategia. Habilidades intelectuales derivadas de la evaluación de la información. 1. Evaluación de unidades figurativas, EUF. Discriminación visual. Esta es otra de las habilidades visuales que afectan grandemente el aprendizaje general. La capacidad de evaluar diferencias y semejanzas entre dos o más elementos repercute considerablemente en muchas actividades de aprendizaje. La ortografía es quizá una de las áreas más notables. Con frecuencia se pretende enseñarla mediante la memorización de reglas que luego resultan difíciles de aplicar en casos concretos. Nuestra experiencia nos indica que las personas con una buena discriminación visual logran tener excelente rendimiento en la ortografía. En otras áreas del aprendizaje también es importante, como en todos los problemas con detalles en aritmética o matemáticas. Cambios de signos o números, problemas en el copiado, se originan por una deficiente discriminación visual. Las ciencias experimentales también son afectadas por esta habilidad, pues los cambios que se generan en la experimentación, así como las causas y efectos, deben ser apreciados en forma completa y sin distorsión por una mente que ha sido entrenada para este objetivo. Los adultos requieren de esta herramienta intelectual como una capacidad de observación contrastante en muchos trabajos de ingeniería y tecnología. Muchos casos de solución de problemas descansan en este recurso, pues es necesario detectar el origen de una distorsión o una desviación del deber ser, que es el origen de un problema. Las personas con deficiente discriminación visual no aprecian las diferencias entre causas y efectos y por lo mismo se incapacitan para resolver problemas. La capacidad para observar conductas y su relación con estados de ánimo o pensamientos también depende de la discriminación visual. Los padres, directivos y todas las personas con fuertes relaciones interpersonales necesitan desarrollar el EUF para detectar las diferencias conductuales. Se puede estimular esta habilidad con ejercicios encaminados a encontrar diferencias entre dos dibujos o figuras iguales entre varias opciones. Juegos con detalles, recortar patrones, rompecabezas, empleo del microscopio, juegos de béisbol, tenis, ping-pong, bádminton, elaborar disecciones, costura y tejido, realizar escaladas en el campo. 2. Evaluación de clases figurativas, ECF. La habilidad de análisis y clasificación repercute fuertemente en la formación de conceptos, la clasificación de experiencias de aprendizaje y el orden mental. Muy frecuentemente, las personas tienen un cúmulo muy grande de información, pero la falta de orden mental imposibilita la respuesta rápida ante un reto o problema.
Igualmente, la confusión que suele acompañar al enfrentamiento de preguntas se debe a un bajo nivel de estabilidad. Mientras mayor sea el número de datos que manejamos, resultará más indispensable esta herramienta intelectual para no invertir más tiempo o energía mental de los necesarios. La diferencia con la captación de clases figurativas es que la evaluación se orienta más a clasificaciones con elementos de ambigüedad, donde se requiere una fuerte discriminación basada en detalles relevantes. En cambio, con la captación, percibimos la característica esencial que une a todos los elementos de una clasificación. Para estimular esta habilidad puede hacerse mediante visitas a museos, organizar colecciones de piedra, monedas, timbres postales. Es también conveniente promover el orden y la organización general de closets, objetos personales, cuadernos de trabajo o apuntes. 3. Evaluación de clases simbólicas, ECS. Es la habilidad para clasificar conceptos numéricos, los códigos y las semejanzas aritméticas. Condiciona el aprendizaje de la aritmética. Una de las mayores deficiencias en el aprendizaje de las matemáticas es la incapacidad para enfrentar la ambigüedad, que es un constituyente básico de los problemas. Por esta razón, resulta fundamental capacitar a los alumnos a enfrentar problemas aritméticos, donde ellos tengan que decidir las alternativas a seguir. Lógicamente, la mayor parte de las personas tienden a evadir los problemas, pero es muy peligroso caer en la trampa de simplificar la enseñanza, proponiendo operaciones aritméticas repetitivas que no desarrollan la habilidad de evaluación. Algunas sugerencias para incrementar esta habilidad son el juego de dardos, rompecabezas, juegos de cartas, juegos de monopolio, visita a museos y juegos con claves. 4. Evaluación de sistemas simbólicos, ESS. Es la habilidad para el análisis numérico y condiciona lógicamente la aritmética. Consiste en seleccionar la regla o principio a seguir en la solución de problemas aritméticos. Frecuentemente, los alumnos dominan las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación o división, pero no saben cuándo utilizarlas. Esta es una de las principales fuentes de ansiedad en aritmética y matemáticas. Junto con la habilidad anterior, ayuda mucho a resolver problemas que implican el manejo de sistemas simbólicos. Sugerencias para desarrollar esta habilidad son el juego de dominó, expresar en voz alta el problema a resolver y los pasos a seguir o las alternativas. Es importante explicar las razones de las decisiones tomadas en la selección de principios y establecer comparaciones entre las respuestas correctas e incorrectas. En las clases de matemáticas conviene enfatizar las técnicas para el llamado planteamiento de los problemas. Sugerimos el siguiente procedimiento. Primero, el maestro dirige con todo el grupo el planteamiento, induciendo las respuestas. Segundo, el maestro propone problemas para ser resueltos en pequeños grupos. Tercero, resolución de problemas en forma individual en el salón con la supervisión del maestro. Y cuarto, resolución de problemas como tarea. El objetivo de esta graduación es capacitar a los alumnos en la evaluación, que suele ser difícil para casi todos y no se utiliza ninguna metodología para inducir el aprendizaje de este proceso intelectual. Habilidades intelectuales derivadas de la solución de problemas o producción convergente. 1. Producción convergente con unidades figurativas. NUF. Es la habilidad que implica la coordinación ojo-mano y que condiciona mayormente la escritura y todos los trabajos manuales finos. Nuevamente, encontramos una habilidad visual que afecta una amplia gama de actividades académicas y profesionales, sobre todo la escritura y el copiado, por ser actividades primarias en el aprendizaje. Algunas pruebas sobre las habilidades para la escritura, como la de M. Frosting, pueden arrojar resultados deficientes y los ejercicios que se sugieren no logran el remedio que se pretende porque los prerequisitos, que son visuales, generalmente no se atienden.
Caemos en el eterno problema de atender efectos en vez de resolver las causas. Por esta razón, también en la atención de esta habilidad debemos verificar previamente la calidad de las habilidades visuales generales. Una vez que se ha garantizado la eficacia de estas, se puede realizar alguna de estas sugerencias: colorear dibujos, juegos con plastilina o barro, deportes, costura y tejido, pintura en todas sus formas, dibujo, danza, artes marciales. 2. Producción convergente con sistemas simbólicos, NSS. Esta habilidad de aplicación numérica afecta notablemente la aritmética. Para que lleguen a su objetivo, las matemáticas deben lograr niveles de aplicación que, en términos concretos, es la solución de problemas aritméticos. Las escuelas primarias deberían enfatizar el enfoque de esta habilidad, enfrentando a los alumnos en forma gradual a la solución basada en las operaciones fundamentales, CSS, y en la adecuada selección del orden y oportunidad de tales operaciones, ESS. De este modo, las tres habilidades que condicionan la aritmética se relacionan y se unen para dar por resultado un profundo dominio de esta área de la matemática. Ciertamente, se tiene que graduar la dosificación de dificultad y contenido, pero el destino final debe ser llegar a la solución de problemas. Además de un sólido dominio de la aritmética, los alumnos lograrían un razonamiento lógico que no solo beneficiaría esta área cognitiva, sino que fortalecería habilidades de pensamiento en las ciencias aplicadas y en la toma de decisiones generales. Se sugieren juegos numéricos, ayuda en la compra del mercado, establecer comparaciones entre las respuestas erróneas y verdaderas. En la escuela, proponer problemas para ser solucionados y discutidos según la metodología propuesta anteriormente. 3. Producción convergente con transformaciones simbólicas, NTS. Esta es la habilidad para la rapidez en el reconocimiento de palabras y condiciona la lectura avanzada. Nuevamente, esta herramienta intelectual depende de la eficacia de las habilidades visuales básicas, como plataforma de ejecución. Considerada por separado, la rapidez en la lectura es un factor diferente a la comprensión de la misma, pero tiene relación, pues la lentitud en el reconocimiento de los símbolos, que serían las letras y palabras, ocasiona muchas veces pérdida de la secuencia de la información verbal. La rapidez en la lectura depende sobre todo de los movimientos oculares llamados sacádicos. Es el movimiento que hace el ojo sobre un objetivo fijo, palabras en el papel, en forma horizontal. Cuando los movimientos sacádicos son rápidos, precisos y fáciles, se califica la lectura como actividad agradable, porque el éxito está garantizado. Esta situación es trascendental para desarrollar el hábito de la lectura. Nunca se insistirá demasiado en la necesidad de fundamentar la motivación en las habilidades. Cuando éstas existen, es más probable que las personas se sientan motivadas a repetir la actividad en la que el éxito es el ambiente natural del desarrollo. Algunas formas sencillas para incrementar esta habilidad son leer la primera y última letra de cada renglón con un ritmo fijo hasta terminar una página, propiciar la lectura de noche antes de dormir, sugerir lecturas de cuentos, biografías, pasatiempos o de misterio según la edad, solucionar crucigramas dosificados según la capacidad de cada persona. 4. Producción convergente con implicaciones simbólicas, NIS. Es la habilidad básica del razonamiento formal que condiciona todo el lenguaje y la lógica. Esa herramienta intelectual es fundamental para quitar el sello formulista y centrado en la memorización. Ciertamente es una de las que más puede propiciar éxito en la vida adulta, por lo que desde temprana edad debe ser estimulada aun cuando representa dificultad por la falta de metodología de los adultos.
La deficiencia de esta habilidad genera rigidez para enfrentar soluciones, tendencia a buscar recetas, fórmulas o caminos trillados. La vida, en general, presenta retos que requieren más de la lógica y del razonamiento formal que de soluciones preestablecidas. Los alumnos en la educación formal se sienten muy incómodos para enfrentar retos con lógica y la mayoría de los maestros han caído en la trampa del desarrollo de soluciones memorizadas, que por fáciles y poco metodológicas se popularizaron en el beneplácito de los padres, por la ilusión de los resultados fáciles que ocultan una realidad dolorosa, la incapacidad de pensar. Y muchos no la quieren ver. Sugerencias para su desarrollo: juegos lógicos en cualquier forma, ajedrez y juegos de estrategia. Habilidades intelectuales derivadas de la creatividad o producción divergente. 1. Producción divergente con unidades figurativas. DUF. Es la habilidad de la creatividad espacial que condiciona la fluidez ideológica y artística. La evaluación de la creatividad representa una de las mayores dificultades para la educación. Con frecuencia se considera que todo lo que sea original o diferente automáticamente tiene el rango de creatividad. Los criterios subjetivos han inundado el mundo de la originalidad, o bien se ha evadido el tema de la creatividad por la dificultad que encierra su manejo. Es necesario proponer normas para medir la creatividad, de modo que podamos manejar niveles de esta habilidad. Quizá deberíamos seguir el criterio de evaluación de algunos deportes como la gimnasia, clavados, patinaje artístico y otras ejecuciones artísticas como el canto o el piano, donde interviene un grupo de expertos que discuten las diferentes interpretaciones hasta llegar a un acuerdo o a un promedio de puntajes. Es conveniente recordar que en la creatividad no se pretende detectar prioritariamente la ejecución, sino la generación de la idea. Muchas personas bloquean la salida de su potencial creativo porque consideran que no realizan adecuadamente la idea. No sé dibujar. Es la principal negación de la creatividad. Es triste y dramático detectar que los niveles de creatividad tienden a descender conforme se incrementa la edad. En las pruebas de diagnóstico de esta habilidad encontramos como una característica constante una deficiencia en la creatividad a partir del 4º año de primaria. Tal parece que la creatividad involuciona por la falta de estímulo y campo de ejercicio. Lógicamente, encontramos que la educación formal no permite crecer y con frecuencia obstaculiza su desarrollo. Aunque existen diferentes formas de evaluar la creatividad, la que presentamos aquí puede resultar útil y práctica. En ella aparecen diferentes criterios de medición. Fluidez. El número de elementos producidos en un tiempo determinado es un indicativo de la creatividad, independientemente de la calidad. Es conveniente asignar un valor a cada unidad de producción, si bien no puede ser el más alto. Series diferentes. Se refiere a la diversificación de productos. Muchas veces la fluidez puede ser muy alta, pero las unidades son muy semejantes entre sí y representan variaciones sobre una misma idea. Por ejemplo, dibujar 5 caras correspondería a una misma serie. En cambio, dibujar una cara, un árbol, un tren, una casa y un avión son 5 series, pues las ideas generadas son diferentes entre sí. Originalidad. Este criterio incluye una serie de conceptos derivados como si la calidad de la ejecución del producto es superior al nivel esperado, según la edad de la persona, si contiene elementos claramente humorísticos o macabros, si tiene mucha elaboración de los detalles, si hay manejo de la tercera dimensión, de la perspectiva y del movimiento, si se genera un producto que no es copia de otro previamente existente. Se sugiere centrarse más en la idea que en la ejecución, pues la creatividad radica más en la formación de un concepto
que en la práctica del mismo. Por ejemplo, en el campo de la música, el compositor es muy diferente al intérprete. Es más meritorio y más difícil encontrar compositores valiosos que intérpretes. Nuestro desarrollo como país depende mucho de que generen personas creativas en el campo de la tecnología y no solo intérpretes de ella, pues continuaremos siendo dependientes y subdesarrollados. Esta habilidad puede ayudar a detectar talentos artísticos potenciales o capacidades de investigación técnica. Para su desarrollo se sugiere el diseño y dibujo en todas sus formas, manualidades, propiciar más la creatividad en las ciencias experimentales en las escuelas. 2. Producción divergente con unidades semánticas. DUM. DUM. Es la creatividad semántica que condiciona la fluidez verbal. Uno de los grandes pecados de la educación formal es la agonía de la expresión verbal. El español ha quedado reducido al estudio de la gramática, como si la disección de un idioma nos permitiera su empleo adecuado. El lenguaje es prioritariamente una herramienta de comunicación y por el desmesurado énfasis en la lingüística lo hemos desenfocado. La mayoría de los alumnos de niveles superiores son incapaces de expresar las ideas que generan, al grado que muchos egresados de las universidades deben tomar cursos de redacción y expresión porque se sienten inhabilitados para comunicarse con claridad. ¿Qué hicieron entonces durante los 12 o 15 años de estudio del español? Incluso el 70% de los aspirantes a entrar a las universidades que requieren de un cierto nivel de redacción deben tomar cursos propedéuticos porque su capacidad de expresión es rudimentaria. Es el fracaso de la enseñanza del lenguaje. En las escuelas ha desaparecido o se ha reducido al mínimo la posibilidad de la redacción, la oratoria, la expresión oral. La mayoría de las veces la excusa es que los maestros no tienen tiempo para corregir tales composiciones, pues no se pueden evaluar con plantilla ni en forma mecánica. Sea cual sea la razón, válida o no, el hecho es que la capacidad de expresión semántica es muy pobre en todos los niveles de enseñanza. Es una de las tareas y retos de la nueva educación. Al igual que la creatividad figurativa, se pueden establecer criterios para detectar niveles de excelencia. Fluidez. Se puede considerar el número de palabras utilizadas para generar ideas. Lógicamente, no es el criterio más importante, pero debe ser tomado en cuenta, pues la creatividad incluye el número de ideas originadas. Originalidad. Este concepto es más trascendente y podemos incluir las siguientes modalidades: utilización de personificaciones, metáforas, contenidos filosóficos, es decir, que la redacción no sea solo descriptiva, elaboración de fábulas y moralejas, escritura en verso rimado, utilización de vocabulario superior al nivel esperado por la edad. La estimulación de esta actividad se logra mediante la lectura de cuentos, fábulas y literatura de alto nivel, adaptado a la edad. Invención de cuentos e historias, lectura de mitologías. 3. Producción convergente con relaciones simbólicas, DRS. Es la creatividad simbólica que favorece el manejo original de los números y de la matemática aplicada. Si la creatividad en general es baja, este tipo específico es todavía más escaso, porque se ha supuesto que la matemática debe seguir procedimientos rígidos e inalterables por ser ciencia exacta. Sin embargo, debemos cambiar nuestro enfoque limitante para estimular la imaginación en el manejo de las matemáticas. Algunas formas de estimulación en casa son la ejecución de crucigramas numéricos, juegos matemáticos, elaboración de diseños.